y compañeras. Estamos, a ver, recuerden que estamos en la unidad de hipótesis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es bueno, no les voy a decir qué es, nada más lo que, imagínense que es una compañía, y esto fue el año 2017, esto fue el año 2018, este fue el año 2019, y este es el año 2020. Vean la gráfica. Voy a tratar de alejarla un poquito para que la vean completa. Lo voy a poner completo. Ok. Esto de arriba, cuando está arriba del cero, significa que tienes ganancias. Esto de abajo significa que tienes pérdidas. La pregunta para ustedes es, ¿ustedes comprarían esa empresa? A ver, díganme, ¿comprarían la empresa o no? A ver, ¿no se escucha? ¿O traigo bloqueado algo? ¿Sí me escuchan? Roxana, Fátima, Diego, ¿me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Ok, entonces regresando a esta parte, ven esta gráfica. Una pregunta, su hipótesis sería, ¿vale la pena comprar la compañía o no? Mm, ¿Cuál creen que bien. sea su hipótesis? ¿Cómo? No, porque pues viendo la gráfica, en el año 2020, bueno, desde el 2019 al 2020, pues bajaron las Sí, o sea, la entonces, pues, gráfica empieza en el 2016. 2016 están aquí, 2017 están aquí, 2018 están aquí, 2019 están aquí, 2020 están aquí. Entonces, tu hipótesis es de que vale la pena comprarla o no. Decían una opinión, otra opinión, otra opinión, compañeros. No, porque también está disminuyendo. Sí, claro, o sea, pon tú que vino la pandemia y todo lo que tú quieras, ¿no? Porque ese es el gran pretexto ahorita. Pero no todo les fue mal. O sea, hubo empresas que les fue, o sea, de hecho hay unas empresas que, como todas las empresas de paquetería, todas las de DHL, Redpack, todas esas, uff, tuvieron sus ingresos como no tienen una idea, o sea, les fue súper bien. Todas las empresas de comida, etcétera. Bueno, no, más bien las que enviaban comida, no las que tenías que ir a comer ahí, no. Miles de fonditas y miles de eso tronaron, ¿no? Pues eso, compañeros, que están viendo aquí son las estadísticas, es la gráfica del comportamiento de la refinería que se supone que el gobierno compró la semana pasada. Esos son esa es la estadística, ¿sí? Entonces, como decía alguien, eh, ¿cuál es la idea de que les cambiemos la mentalidad de que vean números? De que puedan plantear hipótesis. ¿Cuál es la idea? Pues sí que te están dando los porcentajes ya también debido al año en que se debe, pero son más porcentajes positivos, ¿no? Casi no te dan los negativos. Ah, bueno, no, no, sí, pero me refiero, por ejemplo, a la gráfica anterior que les mostré. ¿Qué es lo que te indica? ¿Qué es lo que decían ahorita? De que ustedes no la hubieran comprado, sí. Ah, pues indica lo que llegó a aumentar y en qué lapso llegó a disminuir y si la gente opinaría o escogería
el comprarla o elegirla, ¿no? Sí, lo que pasa es que algo que debemos de ver aquí es que no te echen mentiras. ¿Sí? O sea, vamos, si vas viendo los números, vas viendo las gráficas y todavía me quieres convencer de que es un gran negocio, así como que, ¿what? O sea, sí me explico. O sea, la idea sobre todo es que no te echen mentiras. Y aparte peor, mentiras con la información abierta. O sea, información abierta se supone que son todos aquellos datos que podemos acceder. Por ejemplo, en este caso de Hacienda, podemos ver que la Hacienda de 2016 a 2017 fue muy mala. Entre 2017 y 2018 se ve claro la caída. O sea, iban muy mal. 2019, pues no se diga. Claro que aquí lo que se puede ver es una tendencia hacia la caída. Esta es la diferencia entre uno y otro. O sea, por ejemplo, aquí en esta diferencia, hay una diferencia con el anterior, diferencia con el anterior, diferencia con el anterior, es lo que dice esto. Entonces, por ejemplo, aquí te dice que Hacienda crecieron sus ingresos. Claro que comparado contra las anteriores a 2018, pues seguimos, pues todavía no llegamos al nivel de ¿no? Por ejemplo, de 2018, antes de que empezara este gobierno, o sea, todavía no llegamos a ese nivel. Significa que ya habíamos empezado mal, y eso es antes de la pandemia, ¿sí? O sea, a lo que me refiero, más que por una cuestión política, es una cuestión de que analicen y de que sepan diferenciar y decir, oye, esto es cierto, esto es falso, ¿sí? O que no veas, por ejemplo, aquí, no, pues ya tenemos una gran mejora. Pues sí, es cierto, tienes una mejora con respecto al año pasado, pero con respecto al año pasado todavía no. Y entonces, pues tienes que ver, o sea, qué pasa, ¿no? O sea, de que empezamos mal y luego todavía, pues otras cosas, malos manejos. Digo, porque eso no es corrupción necesariamente, simplemente es ineptitud. Por ejemplo, aquí en el caso del IVA, ¿no? En el caso del IVA, prácticamente estamos llegando a los niveles de 2018. Lo que quiere decir es que estamos llegando al nivel de antes de la pandemia, o sea, antes de la 18-9. Sí, porque esto normalmente se ve el año siguiente, ¿no? O sea, esto lo vemos en el 2021 porque fue del año pasado. Entonces, los niveles de esto están más o menos al nivel más alto de aquí. Entonces, ahí sí significa que estamos mejorando. Estamos mejorando en la captación del IVA. Pero el problema radica en que veamos bien los datos y a partir de eso que vemos en los datos podamos plantear mejores hipótesis, ¿sale? O sea, nuestras hipótesis se tienen que plantear en base a esto, decir, oye, pues, va mejorando esto, va empeorando, ¿sí? Es como lo que vimos de los datos del sector turístico, ¿no? Los datos del sector turístico, ¿cómo los han visto? ¿Van mejorando o van empeorando? Pues creo es por temporadas y en algunos lugares. Sí. Sí, pero por ejemplo, cuando te muestran anuales, pues eso se supone que trata de juntar todo lo de Por ejemplo, aquí, ¿no? Te dice que ya salió la del 2021 y que la ocupación hotelera se está empezando a recuperar. Muy lentamente, pero se está empezando a recuperar. Y eso que somos de los países que no te ponen restricciones. O sea, muchos países, sobre todo los europeos, te dicen que si quieres ir tienes que ir vacunado y todo ese tipo de cosas. Aquí se ve que ya como que vamos mejorando un poquito. Pero eso es lo interesante en todo esto, que digas, a partir de eso, sobre todo cuando termine el año, eso va a ser la parte más importante, cuando terminemos el año, vamos a poder ver si esto fue una subida un poco más alta o fue una subida muy leve. Y tendremos que llevar más años para ver cuándo podemos regresar a estos números. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si yo dijera, oye, pues México le iba súper bien, digo, 60%, 61, 60, se andaba pues bastante
Claro que obviamente le pegó la pandemia, ahí sí ni quien lo dude, pero aún así, y bajamos también. Entonces, ¿a qué va la idea? Pues la idea es el concepto de hipótesis. ¿Sí? El concepto de hipótesis es cuándo nos recuperaremos. ¿Sí? O sea, cuándo podremos volver a ese tipo de niveles. 2 años, 3 años, 5 años. Que eso es lo más difícil de pronosticar, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque, por ejemplo, a ustedes, ahorita todavía afortunadamente todavía les faltan, van en tercero, ¿no? ¿En qué semestre van? ¿Tercero o segundo? No, sí, en tercero. En tercero. Eso quiere decir que 2020, 21, 22, 23 deberían de salir a mediados de 2024, ¿están de acuerdo? ¿Sí, Sí. compañeras? Ok. Ujú. Y una pregunta, ¿ustedes creen que sea recomendable que continuamente estén viendo estas estadísticas? O sea, cuando termine el año las ven y el próximo año también y así hasta que salgan. ¿Ustedes creen que les Yo es di- útil? ¿Tú dirías? ¿Qué dirías? que sí, que yo digo que sí, porque no sabemos si por la contingencia, ya vemos que en el año 2020 no tuvo mucha demanda, entonces podríamos ir como nosotras que estudiamos turismo guiándonos conforme si en los siguientes años que vienen aumentaría más o habría algo que llega a disminuir. Entonces nosotros ya sabríamos con qué guiarnos o en qué centrarnos, ¿no? Sí, eso es bueno porque eso es pensar en vía de números, o sea, decir, a ver, como dices tú, ok, va mejorando, pero va mejorando muy lentamente, ¿no? Pues sí, ya. O al revés, da un cambiazo tremendo y ahora ya vamos a estar mejor, ¿no? Hay que verlo. Ahorita primero hay que terminar 2020, 2021 hay que acabarlo. Luego hay que ver cómo avanzan los demás. ¿Por qué razón? Cuando su servidor, bueno, que no había todo eso, ya había internet, pero era muy poco. Cuando yo termino la carrera, bueno, más bien, sí, cuando yo termino la carrera, pues, computadoras apenas empezaban y todavía eran algo caras, pero pues yo me fui a la maestría porque era mi meta. Cuando yo termino la maestría en el 94, sí, 94, finales de 94, viene una crisis económica muy fuerte. Ha habido dos grandes crisis económicas, 1982 y 1994. También hubo otra en 2008, pero fue más suave. Entonces, esa crisis de 94, yo trabajaba para una empresa y cerraron la fábrica, cerraron toda la fábrica. Entonces yo salí, o sea, salí en el segundo turno, tercer turno, algo así. O sea, pero lo que es importante es que cuando te corren, pues no había trabajo en ningún lado. Trabajaba en Cuernavaca, me vine para San Luis porque dije, bueno, por lo menos mi mamá no me va a correr, ni mi papá. Entonces, me regresé a la casa de mis papás, como conocía maestros en el TEC y también en la universidad. De hecho, había conseguido en los dos lados, pero nada, me quise quedar aquí y pero vamos, no conseguí trabajo en la industria. No había, no había, y no había, y no había. Entonces, pues eso cambia mucho tu perspectiva, ¿no? Porque, como dicen ahorita, o sea, dice Fernando, si ves que esto no va mejorando gradualmente, o sea, cambia la tendencia, tu hipótesis es de que vas a tener problemas serios. Entonces, habría que buscar algún sector. No sé, aquí estamos hablando de hoteles, o pueden ser restaurantes, puede ser viajes, puede ser muchas cosas. Por ejemplo, a principios de año, nosotros, mi esposa no es de aquí, entonces fuimos con su familia y cuando regresábamos dimos la vuelta por Veracruz, íbamos para Puebla y nos metimos en la autopista y sorpresa, a pesar de la pandemia, la autopista estaba saturada, duramos embotellados 3 horas en la autopista Tuxpan-Tulancingo. Entonces eso quiere decir que la gente se quiere, está desesperada, o sea, quiere viajar, quiere salir. Entonces, pues ese también puede ser un buen nicho, ¿no? O sea, que ya cuando ya haya mayor vacunación,
cuando ya el control de las infecciones ya sea más normal, entonces ahora sí el sector de viajes pues, también se dispare, que en teoría también tendría que ser el hotelero, ¿eh? Pero habría que ver porque mucha gente quedó muy mal económicamente. Entonces puede ser que mucha gente sí viaje, pero viaje a la casa de sus familiares o amigos. Entonces habría que ver todo ese tipo de cosas, ¿no? Y sí, obviamente sí tienen que seguirlo, tenemos que seguirlo. ¿Ok? Hasta aquí entonces la idea es esa, o sea, ¿para qué ves estadísticas? Pues ves estadísticas porque te dan información, ¿ok? Y esa información es súper importantísimo para que podamos hacer inferencias, ¿ok, compañeras? Sí, como dicen, ¿tienen la inferencia de que les va a ir bien en este semestre? ¿O no creen que les va a ir bien? Sí, profe. ¿Verdad? Entonces, ¿y por qué es una inferencia y no es una suposición? ¿Por qué es una inferencia? ¿Por qué no es una suposición? Porque tengo datos y pues bien, más que nada porque tengo datos. Muy bien. Una pregunta, ojalá que ustedes si algún día deciden casarse o tener alguna relación estable, también hagan inferencias y no suposiciones. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que nos basemos en los actos y no en las promesas. Exacto. Exacto. El sí, ¿verdad? Alguien grabó y se repitió. Sí, sí, básate en los datos, no en las promesas. Sí, como esa de que digas, ay, nos casamos y lo que es de él es mío y lo mío es mío. Esas son promesas, ¿eh? Lo que es de cada quien es lo que cada quien. Eso de que dos no funciona. Ok, entonces nos quedamos a la distribución T. Nada más rápidamente, la distribución T son para pequeñas muestras. Por ejemplo, aquí la distribución son 15, 15 individuos. Dice, la compañía usa luz, produce focos. El presidente de la compañía dice que sus focos duran 300 días. Entonces, entonces la competencia va a varios supermercados y compra 15 focos. Y se da cuenta que haciendo pruebas con los focos, la media no duran 300 días, sino duran 290 días. Y la desviación estándar es 50. Es decir, hay focos que duran 240 horas, 240 días, y hay focos que duran 340. O sea, duran 240 y 340. ¿Sí? Pero la media es esto. Entonces empiezas a ver el valor crítico. Dices, con una probabilidad, déjame bueno, modificar esto para que se vea bien todo el letrerote. Seríamos ajustar texto. Ok, ya está. Dice, entonces la competencia va a varios supermercados y compra 15 focos para probar si es cierto. Los focos muestran un promedio de 290, entonces se quiere desmentir al presidente de la luz. Se necesita saber cuál es la probabilidad de que 5 focos seleccionados al azar tengan una vida promedio no mayor a 290 días. ¿Sí? O sea, te dice el dueño de la compañía que los focos duran 300 días. Pero tú hiciste una estadística y checas que nada más duran 290. ¿Qué diría alguien? Ay, son 10 días. Pues sí, pero ya es mentira. Entonces, lo que quieres saber es cuál es la probabilidad. ¿Sí? Entonces, la probabilidad, te dices, ¿cuál es tu factor de lo que estás dispuesto a equivocarte? Pues estás dispuesto a equivocarse un 10%. Entonces, se toman los siguientes valores. La distribución T, porque son muy pocas muestras, o sea, son 15 focos. K3, es ¿cómo se llama? El porcentaje de lo que vas a hacer por 2 y N es la población. Entonces te dice que tu probabilidad es tu probabilidad es de 1.3450.
¿sí? Ahora, el valor estimado, ¿sí? El valor estimado de la distribución T, con esos valores, sí que es esto de acá arriba, con con esa población y con esos valores te da a 0.9, ¿sí? Para una cola son 0.1, para una cola izquierda, ¿por qué son una cola izquierda? Porque te dice al final que tengan una vida promedio no mayor de 290. Entonces te dice que la probabilidad de que de 15 focos que tú tengan una vida promedio no mayor, o sea que no lleguen más allá de los 290 días, es 0.9. ¿Qué debemos de interpretar por ese 0.9? ¿Es bueno o es malo? ¿Que es malo? O a lo mejor casi bueno. A ver, ¿cuál es la probabilidad, la peor probabilidad que puedes tener? Yo digo que sería abajo de 0.5. Sí, y a una probabilidad menor de 0.5 significa que no son muchos tus chances. La peor probabilidad que puedes tener es 0. 0 significa que tu evento es imposible, ¿va? O sea, por ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad de que yo me casara con con Jennifer Aniston, algo así? Jennifer Aniston, pues 0, ni la conozco. Entonces, ¿tu probabilidad máxima cuál es? ¿Cuánto es la probabilidad más alta que puedes tener? ¿Sería baja? No, dime, ¿cuál es el valor de la probabilidad más alto que puede existir? El valor más bajo es 0. 0 significa imposible. ¿Cuál sería el Serían valor? 100, profe. ¿Cuál es el valor más 100, alto? ¿Cómo? 100%. 100% en números, ¿cómo se expresa? Porque eso es como porcentaje, pero en números, ¿cómo se representa? ¿Como 10 o 1? 1. Ok. Entonces, si tu probabilidad es 0.9, ¿qué es lo que puedes concluir de tu hipótesis? ¿Va a ser altamente probable o bajamente probable? Que es altamente probable. Exacto. A ver, si yo digo, Fátima tiene una probabilidad del 95% de conseguir un buen empleo. ¿Es una probabilidad baja o es una probabilidad alta? ¿Cuánto dijo, profesor? 95%. Es una probabilidad alta. Muy alta. Y si dijera, Paulina tiene una probabilidad de un 10% de obtener un buen empleo. No, sin ánimo de agredir. Pero entonces, ¿cómo sería la probabilidad? ¿Alta o baja? Ahí ya vendría siendo baja, ¿no? Porque es el Exacto. 10. Entonces, a la hora que tomes las decisiones, ¿cómo las deberías tomar? ¿Cómo Pues en deberías? base a una probabilidad alta. Sí. Si tiene probabilidad alta, hazlo. Si no tiene probabilidad alta, no lo hagas. Hay un sitio en internet, se me lo recomendaron, no lo he visto. Voto, creo que es sí. Votoutil.com.mx. Sí. Entonces, creo que hay varios, pero a ver, una pregunta, por ejemplo, a ver, vamos a entrar a San Luis Potosí, sección, pongamos que la 1. ¿Cuál? No, esa es hacia abajo. La 1.
Sí, a ver, creo que tengo mi credencial de lector aquí. Sí, de hecho sí, tengo mi credencial de lector. Y me dice sección 1287. 1287. ¿Ok? Entonces le pregunto, buscar. Sí. Entonces, aquí, bueno, te dice, el mapa interactivo, lo que te va diciendo aquí es de que quienes tienen más probabilidades de ganar, ¿sí? O sea, por ejemplo, a ver, vámonos a San Luis. Ay, bueno, quién sabe cómo se hace, ¿sí? ¿Qué es lo que te dice aquí? Por ejemplo, San Luis Potosí, según cómo están las estadísticas, en cuestión de diputados, el voto útil es que votes por aquellos que tienen una mayor probabilidad. Por ejemplo, si quieres votar en San Luis, casi si se fijan, la mayoría tiene que ver con la coalición. O sea, no, prácticamente si votan por el PRI solo no sería, o por el PAN solo tampoco. Tendrías que votar por la coalición. Por ejemplo, en Tamaulipas, ¿no? En Tamaulipas, fíjense cómo es. Pero, claro, aclarando que este es un sitio de la oposición, ¿eh? No es Morena. Pero es interesante porque ¿qué es lo que te está mostrando? Probabilidades, ¿sí? Te está mostrando probabilidades de que de quién es el que es más posible que gane. O sea, si tú dices, quiero que mi voto no se desperdicie, pues no votes por ningún partido de los que aquí se ve que no van a ganar. Ahora una pregunta rápida. ¿Por qué creen que el Estado de México tiene todo esta listota hasta acá? Y de hecho, fíjense los que tienen más, los estados más poblados. Ciudad de México, Estado de México y Veracruz. Sí, son los más poblados. A ver, alguien dígame, ¿esto qué es lo que te está diciendo? Te está diciendo probabilidades. Y ese es el concepto de voto útil, ¿sí? Pero, ¿cómo se llama? De nuevo, vamos hacia la idea. Servicio no disponible. ¿Qué es la idea? Pues la idea es de que tú puedes buscar en internet y puedes decir, a ver, dime en mi estado, indica tu sección 1287. Y eso es estadística, pura estadística. Dice, la información que intentas ingresar es incorrecta. 1287. Pues sabe, me dice que no existe. O igual no está bien, sabe. Ok, bueno, lo busco después. Escribe los 4 números que vienen en esta cosa. Me dice que no existe. Ok, regresamos a las probabilidades. Las probabilidades, de nuevo, en esta distribución T, lo que te están diciendo es que tienes una alta probabilidad de desmentir al dueño de la compañía. ¿Por qué? Porque en la prueba que hiciste con los focos que tienes, la mayoría o una buena parte no cumplieron el requisito de que duraban más de 300 días. ¿Ok? ¿Para qué sirve eso? Ah, pues sirve para los seguros. O sea, por ejemplo, yo antes tenía ¿cómo se llama? Bueno, tenía mi carro en Guanajuato, por la tenencia. Entonces, cuando pagaba mi seguro, me costaba más barato, ¿sí? Ay, aquí lo. Pero, por ejemplo, y me costaba, ¿saben en qué lugares cuesta más caro un seguro de carro? ¿Dónde se imaginan que es muy caro un seguro de carro? ¿Podría ser en Monterrey? Monterrey, Estado de México. ¿Y por qué creen que son tan caros los seguros de carros allá? ¿Por qué son tan caros? Ok,
que la probabilidad de que tengas un accidente o te lo roben es muy alta. ¿Sale? Entonces, de nuevo, es los valores que obtienes aquí. Este es el valor de la probabilidad. Entonces, con esta probabilidad y sacando el valor de la probabilidad de acuerdo al valor que estás estimando, te dice que tu probabilidad final es 0.9, o sea, es muy alta. Pero, por ejemplo, si fuera como tu probabilidad de que la probabilidad de que duren más de 300 horas es de 0.1, un 10%. Y la probabilidad de que duren menos o que duren más de 300 horas, o sea, no igual, son 0.2, o sea, tampoco es muy alta. A lo que voy con todo eso es esto, de que tú lo que estás probando son probabilidades y números. Y con eso, la idea es que tomes decisiones. ¿Sí? O sea, que te digan, eres un mentiroso. Qué horrible. Pero bueno, por ejemplo, aquí podrían hacerlo con la empresa, ¿no? Con la empresa podrían decirle, sabes que eres un mentiroso y no duran eso, ¿no? Aquí otro caso. Vamos a ver. Vamos a formatearlo para que me permita verlo bien, ajustar el texto. Dice, un ingeniero afirma que el rendimiento medio de cierto proceso en un lote es 500 gramos mililitro por materia prima. Para verificar esta afirmación se toma una muestra de 25 lotes cada mes. ¿Sí? O sea, la N, el valor de la población es N. Si el valor de T calculado o sea, el valor de la probabilidad de T de student está entre 0.5, entre más menos T 0.5, con un 90% de confianza. Sí. O sea, que tienes aquí el punto 95, aquí es diferente porque aquí te da la probabilidad. Dice, ¿qué conclusiones te haría de una muestra que tiene 518 gramos por milímetro y una desviación estándar de 40? ¿Sí? Te dice que la distribución es aproximadamente normal, es decir, cómo se ve en la gráfica. ¿Cómo son las distribuciones normales? Son como esto. En medio es donde está la mayor parte de la población. O sea, no se comporta como T completamente. Entonces, lo que podemos decir de esto, o sea, con estos valores, es que sí es cierto. Sí es cierto lo que dice el ingeniero químico. Porque después de tener estos valores, con esta probabilidad, tú obtienes y te da la idea que la probabilidad anda precisamente en 95%. Es decir, con una T de 0.05. O sea, 0.05 es lo que estás dispuesto a equivocarte. Entonces te dice que es cierto, que lo que está afirmando el ingeniero es correcto. ¿Sí? O sea, es como, por ejemplo, lo que pasa en ciertos productos. Por ejemplo, estaba viendo lo de las cápsulas de café y dicen que tienen como 3 o 4 gramos de café. Casi no tienen café. Entonces lo que sale carísimo es la cápsula y todo el cuento del... O sea, es más el lujo, el que lo tengas en una capsulita y la comodidad, que realmente lo que traen de materia... O sea, el aluminio y todo sale más caro. Sale más caro toda la envoltura y demás que el café como tal. Pero también tendrías que medir realmente cuánto café trae y tendrías que ver la hipótesis. A ver, ¿a qué va todo esto? Va el concepto de calidad, ¿sí? O sea, pongamos en un proyecto para ustedes, satisfacción al cliente. En satisfacción al cliente, tú tendrías que preguntarle a tu cliente cómo le fue, cómo se sintió, si volvería a llevar contigo, etcétera. Y con eso tú podrías plantear hipótesis, ¿sí? Podrías plantear hipótesis de decir, no, pues sí, la probabilidad de que la gente va a regresar conmigo es alta, y la probabilidad de que no va a llevar conmigo de nuevo es baja. ¿Sí? Ok. Esta es con la probabilidad usando la distribución T. Hay más distribuciones. Vamos a ver la distribución, distribución chi cuadrada. ¿Sí? El concepto de, o sea,
El concepto de que usemos diferentes distribuciones consiste en que las situaciones son diferentes. O sea, si por ejemplo tienes una población grande, o sea, tienes, como les decía, turistas de playa. Ah, de hecho es cierto. Turistas de playa. Y dices, no, pues sí, ¿cuántos voy a conseguir de esos? Pues hay un montón. De hecho, me acordaba de déjenme ver si me concuerda. Sí. Esta infografía me la encontré y se me hizo interesante. Por ejemplo, motivos para viajar. ¿Por qué viajamos los mexicanos, no? El 59% de las familias viajan y hacen un promedio de 2 viajes en promedio. En promedio duran 5 días, en promedio gastan esto, ¿sí? Y en promedio en un viaje de ida y vuelta, o sea que, por ejemplo, vas a Zacatecas y regresas, te gastas esto Pero es curioso, ¿no? La parte más fuerte sigue siendo el automóvil el autobús. Y bueno, aquí, ¿no? Buena parte es para viajar, descanso, aunque también eso de visitar familias, amigos es muy grande, ¿eh? Que es que es súper interesante el caso. ¿Para qué te sirve esto? Pues te sirve también de nuevo para hacer estadísticas y para hacer hipótesis, ¿sí? Y este también me gustó mucho. Si quieren después se los paso, pero bueno, por ejemplo esto que te dice, las costas mexicanas cuentan con 440 playas, que son 9.330 kilómetros, 23 millones de turistas. Oh, bueno, disculpen por el ruido. Cancún tiene clima cálido los 365 días del año, es decir, nunca hace frío. ¿Sí? Y voy a poner micrófono porque ya le gustó ponerse enfrente. ¿Para qué te sirve estas cosas? Te sirve para que te des una idea, para que veas cómo planteas tus hipótesis, ¿sí? O sea, tus hipótesis, pues las tienes que plantear en base a estadísticas. Porque si yo dijera, no, pues en base a esta información tú puedes decir, por ejemplo eso, ¿no? Teníamos 23 millones de turistas anuales, ¿sí? Entonces ya se fueron. Entonces, bueno, todo este tipo de cosas es importante y interesante. Y de nuevo, como les digo, te sirve para, supone que Playa del Carmen es la playa más visitada, excepto cuando tiene sargazo. Pero bueno, ya. Entonces, bueno, regresamos. Lo que vamos a ver un poco, básicamente, nada más, es que hay diferentes distribuciones y que dependiendo la distribución que tú tengas, va en función, primero, de cuántos puedas encuestar. Si puedes encuestar muchos, usa la normal. Si no puedes encuestar muchos, usa la distribución T. Pero también puede darse los casos de que para la hora de que quieras hacer un análisis no sea tan sencillo usar los parámetros que usamos normalmente, ¿sí? O sea, hay casos en la estadística inferencial en donde vas a tener análisis, lo que se llaman análisis no paramétricos. Los análisis no paramétricos se basan en otro tipo no requieren de ciertos supuestos, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo asumir que la población es normal. ¿A qué me refiero? A que la mayor parte de la gente gasta medio, o sea, no gasta mucho, pero tampoco gasta poco. Eso es una distribución normal y es una suposición. En este caso no, en este caso tú podrías manejar distribuciones que no son normales. Pongamos el caso de del salario. Sí, la otra vez estaba viendo estadísticas sobre el salario y buena parte del salario de los mexicanos es muy bajo, muy bajo. Entonces, no puedes hacer una distribución normal
porque lo normal sería que la mayoría tuviéramos sueldos medios, sino tendrías que usar una distribución no normal, o sea, una estadística no paramétrica. Dice, las variables no necesariamente están medidas en un nivel por un intervalo de razón. O sea, puedes tener datos que no son necesariamente números. Por ejemplo, datos nominales o datos ordinales. Datos nominales, por decir los apellidos. ¿Cuántas gente se apellidan Hernández? ¿Cuántas gente? Si nos fijamos, Hernández es un dato nominal. Por ejemplo, también el dato no nominal sería cuántos son hombres, cuántos son mujeres. Eso es no nominal, es nominal, perdón. Ordinal es aquel que se refiere a datos que tienen un determinado orden. Ejemplo de datos ordinales son los días de la semana, los, los grados escolares, los, los meses del año, todo ese tipo de cosas que llevan un determinado orden. Y muchas veces, cuando se hace análisis de los datos, muchas veces se hace lo que se le llama, se discretiza. Es decir, si los datos son 37.5 y 36 y 38, todos se ponen a 40, por ejemplo. Y todos los datos, o sea, todos los datos se redondean o se reestructuran a ciertos valores. Ejemplo, yo estoy haciendo un análisis de cuánto gasta la gente. Entonces, por ejemplo, si una persona gasta 140 pesos o gasta 150 pesos, para mí es igual. Entonces, todo lo meto en un rango. Entonces, digo, el rango de los que ganan de tanto a tanto. Que uno ganó un peso más que el otro, no me interesa, todos están en el mismo rango. Entonces, muchas veces yo puedo tratar de establecer el análisis mediante categorías, lo cual es bastante válido. Es como el caso más sencillo, los hoteles. Los hoteles todos saben que están determinados por estrellas. Entonces, ahí, pues no me importa si el hotel es esto, no, lo que me importa son hoteles de 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas, Gran Turismo, etcétera. ¿Sí? Y cada uno los analizo, o sea, hago mi encuesta, los agrupo y analizo por cada sección. Entonces, obviamente que, pongamos ahorita el caso, la recuperación hotelera. Ahí la recuperación hotelera se ve como un conjunto, pero podríamos ver que si lo separáramos y dijéramos, a ver, de todas las categorías de hoteles, ¿cuál se recupera más rápido? Y si se recupera, por ejemplo, los hoteles más pobrecitos, por llamarlo de alguna manera, pues lo que quiere decir es que la gente quiere salir, pero no tiene dinero. Entonces muchas veces, pues ni modo, digo, yo alguna vez en mi vida me hospedé en hoteles de paso y es horrible, o sea, me acuerdo una en Oaxaca que casi, o sea, llegué a dormir nada más, me acosté y mi maleta estaba en otro lado y casi quemé la, la ropa cuando me la quité y porque me compré otra después y aparte porque no había hoteles de ningún tipo, era la Guelaguetza. Y atranqué bien la puerta porque se oían así borrachos y demás, ¿no? Así que, ay, ¿dónde fui a dar, no? Entonces, tu análisis se puede dar así. Entonces, muchas veces las pruebas no paramétricas, ¿sí? Algunas de ellas son la chi cuadrada, los coeficientes de correlación e independencia por tabulaciones cruzadas. Esto de coeficientes de correlación vamos a verlos en la siguiente unidad. Coeficientes de correlación por rangos ordenados por Spearman y Kendall, prueba U de Mann de Whitney y prueba W de Wilcoxon. Aclarando que no lo vamos a ver todas esas. No están en el programa, nada más está la de chi cuadrada. Pero si gustan, yo tengo los ejercicios para algunas de esas, ¿no? Y lo que tratan de ver sobre todo son diferencias. O sea, tú tratas de ver, a ver, pongamos el caso de que dices, a ver, ¿por qué la gente no le gusta ir a pueblos mágicos? ¿Sí? Entonces estableces un experimento. Entonces dices, a ver,
Vamos a decir que hay una variable que las define, que son nivel de estudios. La gente que llegó a la carrera, aunque no le haya terminado, pero que pasó por lo menos de la prepa. Grupo 1 de estudio, grupo 2 de estudio, gente que llegó hasta la secundaria, o sea, que ya no quisieron estudiar y todo ese tipo de cosas. Entonces, esa es la prueba. Y si la prueba te dice que los dos conjuntos son diferentes, entonces lo que quiere decir es que el nivel de estudios importa. También, por ejemplo, el número de hijos, podrías decir que es una variable que importa. Hay pruebas todavía más complicadas donde no evalúas un solo factor, evalúas varios, ¿no? Claro que también, y es cierto, se puede dar el sesgo de que digamos ser, ¿cómo se llama? Ser chauvinistas, ¿no? O sea, sí, de que digamos, no, pues es que, por ejemplo, no voy a ofrecer viajes de pueblos mágicos en ciertos lugares porque no sé qué no van a ir. O al revés, me puedo ir a las universidades o así a las empresas y no a todos lados. O sea, normalmente las oficinas de los contadores y demás, y ahí les voy a poner, conozca esto que es muy interesante por esto y así, o sea, como que de alguna manera, bueno, también, pues también depende de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, muchos de mis estudiantes, bueno, ex estudiantes, les gusta pues andar en caminatas y andar en ciclismo, de aventura y todo ese tipo de cuentos. Entonces, lo que te permite este tipo de pruebas es que puedas hacer las estadísticas de un factor para determinar qué es lo que induce a que un grupo sí le guste ciertas cosas y otro grupo no le guste esas cosas. Es como lo que veíamos con el turismo negro. El turismo negro habría que averiguar, o sea, por ejemplo, no sé, la gente que le gusta, ya ven que aquí ofrecen los recorridos en los panteones. Digo, yo una vez fui a uno, porque a mi esposa le gusta, a mí no me gusta, me da miedo. Son muy collón. Entonces, tú podrías decir, por ejemplo, en esos casos de gente que le gusta ese tipo de cosas y podrías analizar si ese es un factor que podría incidir en que les guste el turismo de donde mataron a no sé quién y como en el TEC, ¿no? En el TEC por los R, debajo de las escaleras de los R, ahí fue donde mataron a una muchacha y digo, no la vi, pero sí me consta porque los conocí a los dos. Y eso fue en 1990, por eso me acuerdo bien. Yo fue cuando yo egresé. Era mi compañero, el chavo que la mató. Entonces, podrían hacer eso en el TEC, ¿no? Digo, es cierto, también una vez me hicieron llevar un recorrido. Sí, pero bueno. Y entonces ese es turismo de que te dé miedo, miedo, miedo. Puede ser mi internet. Espero que sí haya sido tu internet, Diego. Pues ya no me llegó ningún otro mensaje. Espero que la grabación sí haya salido bien. Si es que la mayor parte de la grabación no la hice con micrófono. Espero que sí haya sido nada más ¿Ustedes nunca han ido a un paseo así de que las espantan, que hay fantasmas y todo ese tipo de cosas? Sí. Soy